Hoy tenemos un invitado estrella, una gran figura de Santiago. Se trata nada más y nada menos del Flaco. Si no decimos el muchacho. Ramón Leonardo está con nosotros. Yo no sé si tú recuerdas, Ramón, en 1970 yo estaba practicando karate contigo. ¿Tú estabas en la escuela de karate? Sí, yo también en la escuela de karate. Y si algún tiroteo en Pueblo Nuevo, y tú me dijiste, dice, eso es en Pueblo Nuevo, tu familia está ahí, es mejor que tú te vayas. Eso no se me ha olvidado nunca, ese gesto tuyo para conmigo, pero con tus hermanos, porque el sitio de diversión por excelencia El Leia Dancing Club. El Leia Dancing Club, aquí en Santiago. Un bello sueño convertido en hermosa realidad. Que luego se convirtió en Sazón Ellas. Todo ella, siempre ella. Sí, ellas todo el tiempo. Desde el primer negocio, desde el primer negocio de mi padre, se llamó ella, una tienda Ellas. Sí. Papá montó una tiendecita ella. Papá llevaba 3 trabajos. Era secretario del tribunal de tierra Sí. durante la mañana. En la noche daba clases en la Academia Cuello. Taquigrafía, contabilidad, Sí. Archivo y... ¿Cuál era? Eran 4 golpes. También daban mecanografía. mecanografía. Mecanografía, taquigrafía, contabilidad y archivo. Ahí están los 4. Y después papá daba, era auxiliar, contable auxiliar en la farmacia normal, 3. Entonces después montó una tiendecita que mamá la atendía y la llevaron tienda a ella. Son los tiempos de figuras icónicas en Santiago. Por ejemplo, ahí tú tienes a Juan Lapé, que era el gobernador del club, del tenis club. Nosotros nos metíamos a bañarnos de noche. A bañarnos, y cuando Porque era la única piscina que había. Sí, cuando ellos soltaban, le desaguaban la piscina, Juan le avisaba a uno, a los muchachos por ahí, y nos metíamos en tubo. Y íbamos a parar a la muñeca. Ramón Leonardo, a Río Yaque por ahí. de esa época romántica, de Santiago romántico, a esta fecha, jueves 16 de abril 2026, ¿cómo tú podrías resumir tu vida de cantautor, de padre, de esposo, de hombre revolucionario? Porque en las últimas décadas te hemos visto con un discurso muy contestatario a partir de la realidad y de las debilidades del país y de todas esas cosas que suceden en una sociedad con limitaciones. ¿Cómo tú resumirías tu vida en pocas frases, hermano? Yo salía, Santiago ha sido romántico, es Santiago de las serenatas. Sí. Una serenata aquí era algo brillante. Bueno, yo creo que nosotros establecimos un récord una vez. Yo daba serenata casi todas las noches porque tenía que complacer a los amigos. Que tenían su noviecita y había que ir a cantarle. Chico González, mi compañero de Expresión Joven, tenía una enamorada ahí en la calle del Pantalón, en ese segundo piso que hay ahí. Y yo tenía que ir ahí del dancing, ahí caminando, con la guitarra, para cantarle 3 veces por semana a la morena de él. Mira, ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ramón, ahora que tú mencionaste a Chico González, jamás se volvió a saber de él. No, desapareció. Desapareció de una manera como Él si... tenía problemas con la memoria. Sí, problemas con la memoria, pero en algún borró, momento... borró y perdimos el rastro de él en Yásica. Pensamos que alguna familia campesina Chico lo recibieron, de vieron este muchacho bien presentadito, más o menos, que hablaba bonito, que comenzó a declamar, a jugar dominó con él. Y le digo, quédate aquí porque tú no sabes dónde vas. No, yo no sé dónde yo voy. Y quizás ahí murió. Sí, pero... Con la memoria borrada completamente. Sí, completamente borrada, porque él se desaparecía. Logramos seguirlos porque íbamos averiguando y decía, así estuvo aquí, pidió café. Ya esa era una señal. Sí. Eso era algo. Le dimos de comida y no quiso. Y le llaman café. Pero por ese camino hay gente que muere de inanición, de enfermedades, cuando pierde rumbo, la orientación de su vida, que piden hasta el nombre, su propio nombre, borran de tal manera y se van degradando y mueren de enfermedades. Porque él le dio aneurisma cerebral. Sí. Y lo operaron en Canadá la primera vez con Expresión Joven. Estábamos nosotros cantando
por los presos políticos en Canadá. Y allá le dio el aneurisma. Y suerte que fue ahí en Canadá, lo recibieron, lo internaron, y duró un mes ahí, en cuidado. Debía llevar una disciplina, cuidarse, pero no lo hizo. Fumaba mucho, se trasnochaba mucho, no era muy bebedor, pero se tomaba su traguito también. Y tuvo una recaída. Entonces Joaquín lo operó y quedó bastante bien, pero ya quedó con una fallita. Y de vez en cuando borraba, repetía. Y llegó ese día que iba para Villa González, el chofer lo dejó ahí, porque también hablamos con él. Y no, yo lo dejé aquí. Y él caminó por ahí, la gente dio testimonio de que, mira, él pasó por ahí caminando. Pero de un momento a otro él no sabía dónde estaba. Y comenzó a caminar. Cruzó la loma pidiendo bola. Llegó a aquel lado, a la costa de Yásica. Hasta ahí. Incluso, ya él en ocasiones anteriores se había desaparecido, duraba una semana, duraba 3 días. Y volvía a aparecer 9 días y así. Y con Chico, yo tengo una linda experiencia con Chico, nosotros fuimos Boy Scout juntos. Sí. Fuimos juntos en el UFE, en el liceo. Sí. Fundamos la primera patrulla de Scout marino de la República Dominicana, se fundó en Santiago, donde no hay mar. Y tuvieron que aceitar. Sí, pero el río en esa época. Pero el río Yaque era muy bueno. Era un río de verdad. Nosotros teníamos una piragua que bajaban de la Poza del Toro, Sí. bajaban al puente. Al puente, sí. Mi papá nos recogía ahí y la llevábamos para la casa. Sí. Es decir, padres que son responsables. Después también Sí, nosotros... Porque yo a los 13 años me fui de mi casa. Nosotros bajábamos en tubo también de la charca, de allá Sí. del Timbeque. Yo a los 13 años me fui de mi casa, porque yo era muy inquieto. Me gustaba mucho el agua. Y cuando inauguraron la piscina del Hotel Matún, la primera piscina pública, Ah, sí. yo dije, yo tengo que ir a bañarme para allá. Después en el 55, creo. Entonces, mi hermanito Estaba Gustavo muchachito. estudiaba junto conmigo en la SABE, y yo iba en bicicleta de donde estaba el Lansing y llegaba a la Salle, lo dejaba ahí a mi hermanito y seguía yo para el Matún. Y ahí me pasaba la mañana entera bañándome. Cuando salía de ahí lo recogía, lo llevaba a la casa, como que los dos fuimos a clase. Cuando vino el boletín del viernes decía, su hijo no ha venido a clase esta semana. Digo yo, oh, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Me van a dar una pena tremenda. Esto es una vergüenza. Y yo me voy de aquí, yo me voy. Yo no puedo pedirle, tengo que pedirle perdón a mi padre por estar avergonzado. Y conseguí un amigo mío que me quisiera acompañar a un viaje que ya se había programado para Semana Santa. Yo sabía la ruta ya. Y arranqué de Santiago porque el amigo no apareció, me fui solo. Y llegué al mediodía a San Francisco de Macorís, pasando por Licey, Tenares, San Francisco de Macorís. Ahí había un mitin del 14 de junio a la 1, era domingo. Y estaba Manolo Tavares Justo hablando. Y yo admiraba mucho a Manolo Justo desde que lo vi la primera vez en el Parque Inver. Que él dijo su frase famosa, nosotros sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya, y a ellas iremos y en ellas mantendremos encendida la antorcha de la libertad y el espíritu de la revolución. Y de aquí partió hacia Manaca. Y así cumplió, fue consecuente. Sí. Si ustedes nos quitan el camino democrático, yo sabía dónde están las montañas. Entonces estaba Manolo, yo lo escuché, y de ahí seguí para Nagua. El plan era llegar hasta Sánchez, pero cuando llegué a Nagua ya estaba cansado. Tú sabes que yo hablé... Y me fui, iba de regreso y me pasé en un puente donde habían 3 tigueritos bañándose. Oh, sí, Y me paré a verlo. Y dije uno de ellos, vale, tírese. Me acuerdo, no me lo dijo 2 veces. Bajé a la bicicleta, me encueré. Fueron 13 años. Y nos bañamos ahí y le conté la historia. Dice, no, pero tú vas para mi casa. Y tú consigues ¿qué curso tú tienes? Yo en los Estados. Y no, pues si te dan trabajo en el ayuntamiento. Yo, un carajito de 13 años. Sí. La cuestión que la mamá me recibió. Ahí dormí 2 días. Y el tercer día mis padres me recogieron. Me encontraron ahí, bañándome ahí. Ellos llegaron hasta Sánchez. ¿Tú eres un rebelde entonces? Muy inquieto, realmente no un rebelde, muy no inquieto. Rebelde, los muchachos todos éramos inquietos y cometíamos, pero muy inquieto, yo no me paraba. Muchas travesuras. Precisamente ahí va mi pregunta. ¿Por qué revolucionario todavía, Ramón? Yo creo que yo soy de los pocos patriotas que quedan en este país. Que es algo más que revolucionario. Revolucionario puede ser una acción específica. Exacto. Y ya, pasó.
No soy Un nacionalista. patriota amante de su país. Tengo que ser nacionalista primero. Sí. Porque hay son etapas. Tú eres ciudadano y puedes ser un residente. Que simplemente vive aquí y no participa en nada. Te importa cualquier cosa que pase en el país. Tú comes, vives, trabajas y vives feliz con tu Lo familia. cotidiano. Un Sí. residente. Ahora, si tú te preocupa el país, su cultura, su historia, sus símbolos patrios, todo eso, tú eres un nacionalista. Ciudadano nacionalista, dominicano nacionalista. Todo dominicano debe ser nacionalista, en cualquier país que sea. Pero si tú asumes no una coyuntura, sino que haces de la coyuntura una permanencia en tu vida, participando en diferentes cosas, organizando actividades pro bienestar de tu país, tú te vas convirtiendo en un patriota por el tiempo y por la consecuencia y por la consistencia. Juan Pablo Duarte es un ejemplo Sí. consistente. Decidió hacer una cosa, la hizo hasta morir en Venezuela, exiliado. Y otros más, ¿no? Yo tengo desde los 18 años una lucha por mi país. Fundé el club junto con un grupo de jóvenes en el Ejido, Sabica, Mejoramiento Social, de variadas. La juntamos, hicimos el Club Superación, que hoy es el Cruz a México. ¿Está ahí? El Cruz a México. Claro, en la mano ya cayó de otra gente, pero el Club Superación hicimos actividades lindísimas. Y ahí nacieron mis primeras canciones sociales, fruto de la experiencia de trabajar con los pobres de la Yagüita, del Ejido. Y ahí comenzó mi inquietud, además de la formación en la teología de la liberación de la época, que florecía en Sudamérica, en Especialmente Brasil, en México. Sí. en Brasil también, y después con las clases de teología cristiana en Cefasa, en Gurabo. Ahí estaban los jesuitas, le daban unos cursos de formación social cristiana. Entonces, esa formación me sirvió a mí para definir una ideología duartiana, el humanismo cristiano. Esa es la ideología de Juan Pablo Duarte, el humanismo cristiano. Y lo mantiene hasta el día de hoy. Pero Mucha en la calle, gente me dijo que yo era comunista porque el pensamiento social de la iglesia, el pensamiento socialista, se confunde. Pero eso ha tenido un precio ahí para Sí, que Checo. a eso iba a Gente, decirte. eso ha tenido un precio. Eso te ha a ti colocado en esta época ya presente como un hombre que tiene un discurso realmente duro contra la situación, por ejemplo, de este gobierno. ¿Cuánto tú vives de canto? toda la vida, yo soy un profesional del canto. Del canto. Sí. ¿Cuántos contratos te han dado en este gobierno para que tú vayas una persona? Ningún gobierno me ha dado mi contrato. Nunca te han dado, ni este ni otros. Indirectamente, O sea, que eso tiene un costo. indirectamente algunos grupos que organizan actividades para y necesitan a Ramón Leonardo porque cante Francisco Alberto, por ejemplo, en este mes, me buscan de alguna manera indirecta, dicen, miren, contraten a Ramón Leonardo para que cante a Francisco Alberto. Sí. Por eso es todo. Y con esto y Y, te va. y queda ahí. Y te va, adiós. ¿Entiendes? Y el Ministerio de Cultura, El Ministerio de Cultura, ¿qué le pasa? que ha hecho con Ramón Leonardo. Eso no sirve. Yo pregunto esto. El Ministerio de Cultura, mira, lo primero que necesita el Ministerio de Cultura es hacer un censo folclórico Exacto. para hacer un corte en el país de qué está viviéndose folclóricamente y culturalmente en este país, para tú tener un referente, si estamos avanzando, estamos atrasando, si estamos perdiendo. Y aquí no se ha hecho eso. Aquí hay gente que hace mucha cultura, que investigan y todo ese tipo de cosas, pero no hay una permanencia. Yo hago esta pregunta porque de manera muy particular, a quien tenemos hoy en estudio es una gloria nacional. Las personas que tienen una trayectoria como don Ramón Leonardo, por lo menos para mí, merecen mucho respeto. Y es mezquino, es contraproducente, que por el hecho de tener ideales quizás diferentes en un momento, esto no se entienda así. Don Ramón Leonardo es una gloria nacional de este país. Gústele a sectores o no le guste. Más patriotas que cualquiera que se venden como tal en este momento. Y no suelo hacer este tipo de intervenciones en entrevistas
porque lo ideal es que siempre el entrevistado sea quien desarrolle. Pero me iría con un nudo en la garganta si no lo digo. Me iría con un nudo en la garganta si no lo digo. Y todos un día nos iremos de este mundo. Y sería muy feo y muy, qué sé yo, hasta hipócrita, que muchos sean los que vayan luego a rendirle tributo a don Ramón Leonardo. Ramón Leonardo, vuelvo a repetir, es una gloria nacional hasta cierto punto olvidada por mezquinos, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Todo el que tiene historia sobre sus hombros, yo entiendo que merece el respeto del país. Y yo sé que don Ramón tiene el respeto de un gran sector que le admiramos como yo, que le respetamos como yo. Y no viví esa generación, pero crecí escuchando su música en mi casa con mi papá. Eso es como los policías de antes. Los policías de Balaguer. Yo Sí. me encontré con muchos después que cayó Balaguer, que entró el PRD, y me encontraba con Ramón. Yo tenía el disquito de Francisco Alberto. Sí. Y en los tiempos de Balaguer yo no podía, pero cuando yo llegué a mi casa, cogía el picó y lo ponía, y lo oía bajitito ahí. No, en mi casa se escuchaban estos celos que me matan, botados, y sobre todo cuando mi mamá estaba brava con mi papá. Esa era su canción de descarga. Entonces me decía a mí que yo era el DJ, cuando eso era un cassette. Cada vez que terminaba, Mira. Deje. Ramón, mencionaste Él lo sabe. Y tan temprano, eso da wiki por donde Yo me siento quiera. orgulloso que él lo cante, porque eso No, pero me que, honra, no, ¿verdad? que dejen de estar aborotando esto, eso da wiki por donde quiera y está muy temprano. Para que haya una referencia de la más o menos la tonalidad y cómo eso se Pero convirtió. oiga lo que decía mi Oiga, papá. no me interrumpa. Sí. Eso se convirtió en un himno nacional para los Claro. enamorados. Que eran canciones que quemaban las radios. Pero oiga lo que decía mi papá, don Ramón, y ustedes aquí. Sí. Cuando mi mamá se ponía brava con él ponía estos celos que me matan. Entonces yo era su DJ, era el que manejaba el cassette. Y cada vez que terminaba la canción, él me voceaba: devuélveme la cinta. Pero ya cajeteado. Sí, devuélveme la cinta. Sí, Ramón, era Mira, cada tú vez que sabes una pasaba ese cosa, escenario. Tú sabes una cosa, ¿ves? De las canciones, ahora pasaron los premios soberanos. Sí. Y yo escribí un artículo sobre los premios soberanos, felicitando a los A los ganadores. ganadores, a los Y a los reconocidos. Pero hice una salvedad yo. Hubo una época, fueron casi 12 años, en que la balada en la República Dominicana tuvo 4 intérpretes que ya llenaron una época. Sí. Eso donde están los celos metidos. Sí. Ahí está Fausto. Ramón Leonardo, va a comenzar conmigo, Ramón Leonardo, Sonia Silvestre, Sonia, sí. Ay, Camboya sí. Esteve Fausto Rey. y Fausto Rey. Fausto Rey. Ay, sí. Esas cuatro voces fueron la balada dominicana durante 12 años. Sí, Y yo pero, le hice- pero y yo le- Camboy era bolerista también. Bolerista era. Sí, pero bolerista, más o no, menos no, balada. no balada. En balada, Él canta- baladista. Baladista. Yo creo Es que hay una diferencia entre Pero la yo le balada y dije, el artículo que yo le decía a la dirección del premio Casandra, que no estaba bien que una época como esa no fuera reproducida como un espectáculo, que ellos lo hacen, de una época donde aparezca Ramón Leonardo, que está vivo antes que se vaya, está Fausto vivo, solamente nos faltaría sustituir a Sonia. Y es una época que se repone No, y sería, en escenario. Sería extraordinario. Pero no lo han hecho. Sería extraordinario. No lo han hecho. 70, 90. Así a los es. 90, que Don Ramón, son- cántese un poquito, un ching nada más, de estos celos, a capela. Estos celos que me matan, mira, son los celos por tu amor. Tengo deseos de tenerte en un lugar donde solo yo te pueda ver. Ay, 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 ay. Mira, Ramón, Bandido. estamos metidos en esto, pero yo quiero que entremos en un- Extraordinario. con perdón. Está disculpado, no la emoción, perdón. si La emoción. Usted no puede cohibir la emoción en No, esta no, mesa. claro. El Burbu. agua está amarilla. que tiene Pero las venga acá. venas. No, pero. Y una voz intacta, señores. Un CD. Es un Oiga. CD. Sí, No, pero- mi voz está muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. pero Y yo oigan creo esto. que todo eso se debe a que yo tengo un propósito que cumplir.
Y la voz es parte de ese propósito. No seas ingrato, tú tienes un equipo a tu alrededor que te protege como un niño de teta. Dilo. Déjame decirte, hacerte una Yo pregunta. tengo Ramón. dos o tres gente 7 ahí días que con el me pueblo. jala la greña. 7 días con el pueblo. Es, diríamos, el despegar de Ramón Leonardo. Pero la gente no sabe, y yo quiero que tú, como parte activa de 7 días con el pueblo, nos diga a todos la génesis de 7 días con el pueblo. Era un momento difícil, porque era el tercer periodo de Balaguer. Después de un Y fraude tremendo. Y era terrible. Sí. No me lo digan, yo tengo las consecuencias de eso todavía. ¿Cómo se gesta, cómo se construye 7 días con el pueblo? Bueno, 7 días con el pueblo hay que dárselo a CGT. La Central General de Trabajadores fue que lo organizó. Se fueron a Europa. Allá buscaron la experiencia que se había hecho algo similar en Europa. Cogieron la idea, la trajeron y se pusieron en contacto con Expresión Joven, con Cholo Brenes, que era el manager de nosotros, porque éramos el grupo número 1 en términos de canción social. Y yo era el cantante, el solista número 1 como cantante social también. Y nos juntamos y le dimos forma a lo que podía hacer. Ahí se sumó Víctor, ahí se sumó Sonia Silvestre. Los Guaraguaos. Los Guaraguaos están en Venezuela, eso no viene yo, pero digo, aquí nacional. Los nacionales, sí. Una cantidad de personalidades. Por eso eran invitados, sí. Fueron Los Guaraguaos, estaban Ana muchachitos. Belén, Estaban muchachitos. Sí. Entonces se comenzó a organizar y a invitar A esos grupos. a estos grupos. Fue una representación tremenda, no solamente latinoamericana, fue hispanoamericana, porque de España vino Víctor Manuel y Ana Belén. Manuel y Ana Belén, eso lo acabo de Pero decir. fue un hito, eso es irrepetible, Ramón. Sí, Nunca más. Porque Se ha dice- intentado reunir Ajá, nuevamente. ahí va, sí, Porque fue un hecho sí. circunstancial también. Miren, estos Hubo un caldo días, de cultivo Pero ahí. se hizo un intento fallido, una pre-representación, se hizo algo similar. se ¿Qué fue hizo lo que se algo hizo? por motivo de un aniversario, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo. En algunos sitios fueron mucha gente, pero la situación del país tiene a la gente indignada, pero sin acción, sin reacción. Es que Y son cuando un otros indignado no tiempos. reacciona, es mal, es tremendo. Ramón, no una veda, hay una visión, hay un cambio estructural en la economía, en el pensamiento. El joven de hoy no tiene las inquietudes ni tenía tampoco las condiciones imperantes, donde la presencia norteamericana era muy visible, dándole órdenes a Balaguer para que eliminara revolucionarios. Y ayudaba mucho La opresión que había en esa ayudaba mucho los sindicatos. Había un sindicato Sí. muy fuerte en esa época. Sí. Un Nachocín, De los choferes, de Codetel, Codetel, de, ese de la de electricidad, Codetel era un de sindicato. molinos dominicanos, todos eran sindicatos fuertísimos. Sí. Nosotros íbamos a cantar a todas las actividades de Pero esos sindicatos ahí, Sindicato porque de la construcción. para ayudarme a entender algunos puntos, porque naturalmente no viví la época. Pero de los esos, albañiles, mejor dicho. esos sindicatos que Muy ustedes fuerte, mencionan los de empresas y eso, mantenían una esencia como liberal, revolucionaria, independiente, o sea, era con sus ideales. Casi estaban todos. Porque los sindicatos de hoy en día son tenían- manipulados Eran todos. nacionalistas, pero de corrientes izquierda, casi Ok. todos. Sí. Casi todos de corriente izquierda. Eso ayudó mucho porque los izquierdistas son cabeza caliente. Sí. Se mueven, trabajan, hacen de todo, ¿no? Pero te voy a decir algo. La represión era dura en los tiempos de Balaguer. También la represión era dura en los tiempos de Balaguer. Entonces, eso tenía un pueblo irritado. Y después del fraude, más aún. Y yo Porque creo un ahí fraude mismo se- un paréntesis que el izquierdismo era provocado por el mismo sistema social. Claro. Que algo había que hacer. No, pero había una corriente Pero latinoamericana. todo un ambiente Una internacional. corriente latinoamericana. Había algo que hacer. Estaba Fidel con su puro, estaba Che Guevara que hacía. Era la época de Fidel. Estaban otros, Víctor Jara cantando, estaba la represión chilena en el Sí, de 73, estaba en México también movimientos muy fuertes sociales. De la toda canción Latinoamérica social. estaba en un hervidero político. Era la mejor época de la canción social en América Latina. Una cosa, Ramón, cuando tú cantas, Mira, Francisco déjame decir, Alberto- antes que se me olvide. Ajá. En un momento llamaron a la oficina de 7 días con el pueblo, aparte de ese elenco que había, tremendo.
Y estaba Mercedes Sosa, señores. Mercedes Eso no Sosa. era cualquier Mercedes. cosa. ¿Entiendes? No. Víctor Manuel Ana Belén. Después de Puerto Rico, de Argentina. Pero llamó una persona que decía que yo quiero participar en eso, y yo no voy a cobrar, quiero que me manden el pasaje. Entonces la muchacha que cogió eso, ¿no?, ni preguntó quién era. ¿Entiendes? Después una segunda llamada, llamó ese mismo o otra persona, y se dijo, no, es que Atahualpa Yupanqui quiere otra ir. vaina. Oye, quiere ir a 7 días con el pueblo. Y esa mujer no supo enganchar eso. La ignorancia en ese momento. Se creó todo una fiebre a partir de las figuras, del momento. Luego, no recuerdo porque ya había pasado la muerte de Camaño en el 73. Sí. Y Que fue cuando tú precisamente en el cantas- 73. Cuando tú cantas Francisco Alberto Camaño, eso te obliga a ti a ahondar, profundizar en la forma en que murió este héroe nacional, la forma en que fue traicionado. Bueno, como estamos 24 de abril, no está de más Claro, sí, recuerdo. desempacar un poquito. Fíjate, la canción de Francisco Alberto nace en Las Lomas, donde hubo la pelea, Ok. en donde él murió. Donde está la pirámide famosa. Sí. Donde está la pirámide famosa allá en La Loma. Sí. Nosotros habíamos cantado el grupo Cerca de la nevera. en Constanza. Y decidimos cruzar la loma para cantar al día siguiente en San José de Ocoa. Nos detuvimos allí, donde estaban los campamentos militares y estaban las huellas de los combates, de los árboles quemados. Y Chico se perdió caminando por ahí. Y yo lo vi, digo yo, este está alimentándose emocionalmente. Con el aire de esa montaña, el aire revolucionario. Llegamos a San José de Ocoa, cantamos y al día siguiente íbamos bajando. Chico siempre viajaba conmigo. Y cuando vamos bajando, dice Chico, oye lo que escribiéramos. Con el papelito en la mano. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba. Mi comandante, te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno. Y así siguió. Y según yo lo oía, iba haciendo música. Y erizándote la piel. La música estaba sonando dentro de mí. Llegamos a la capital, cogí la guitarra y canté la música que había pensado. La grabamos, la montamos con el grupo y la grabamos al día siguiente. Y un día más estaba allá en la radio, pegado en toda la radio, porque el que la grabó fue nada más y nada menos que Karen Record, de Bienvenido Rodríguez. Tú me permites una indecencia, poner ese disco, pedírselo a Leo que no, por favor nos consiga la canción, Sí. porque está acompañada y en momento, Claro. yo no sé, Sí. yo me identifico, Leo, por Pues favor todos nos ayúdame un identificamos. poquito con esa canción. Los de derecha y los de izquierda. Sí, porque a mí particularmente me llega eso. Claro. Yo he leído la historia desde de toda la vida de Camaño. Es decir, esa canción ha ayudado a mantener viva la memoria de Camaño. Sí, Sí, claro. sí. Esa canción es un himno. Es un ícono. Yo soy cristiano militante. Sí, yo no juego con mi fe desde los 14 años, ¿entiendes? Que participamos en los cursillos cristianos, en la Juventud Estudiantil Católica. Y esa canción, yo iba a la iglesia, cantar canciones cristianas, y tenía que cantar Francisco Alberto. Canta Francisco, no me dejaban salir. Ya. Tenía que cantar Francisco Alberto. Es decir, el ambiente de cómo se infiltró esa canción, se regó por todo el pueblo, es increíble, hoy todavía. Leo, ¿la puedes hacer sonar, por favor, un poquito? Cuando tú puedas. Pero la primera vez que yo caí preso fue el día que la prohibieron. Tu Sí. etapa, también la prohibieron. La prohibieron prohibieron. a los 5 días de Eso no se haber- puede cantar. a los 5 días de estar en la radio. La prohibieron. Y yo recibí un homenaje en un sitio en el Sánchez Osama. Fui esa noche, recibí el homenaje y la gente comenzó a pedir que cantara. Y yo mandé a buscar la guitarra y canté 2 o 3 canciones. Y la gente me dijo, que cante Francisco Alberto. Y yo, está prohibida, no se puede cantar. No, cántala, que... Yo Con me llevé, militares. del público y comencé a cantarla. No había hecho la primera estrofa, donde la guardia estaba entrando ahí. Sí, me estaban chequeando.
Y me agarraron ahí y me metieron preso en el cuartel de la policía en el ensanche Osama. Y cuando me llevaron allá, al poco rato llega un policía y le dice al teniente, teniente, ahí viene un montón de gente protestando. Todos los que estaban en el negocio salieron para el cuartel a defender a Ramón Leonardo. Me dice, pues tránquenlo a todos. La cuestión es que esa noche no cupimos en el cuartel. En la cárcel. En la cárcel, porque era una cuestión pequeña, estaban apretados así todo. Estaba ahí Mira, Napoleón Veras. Hay que. Aquel, Sí, cayó preso ahí conmigo. Hay que hacer notar una cosa. Aquí en Santiago nosotros no dejamos de tocarla. Aunque estaba prohibido, nunca dejamos de tocarla. Nunca dejamos de tocarla. Pero fíjate el problema también de Francisco Alberto. Yo iba a los sitios, ya, nada más, la única vez que la canté fue esa. Después yo no la cantaba nunca, estaba prohibida. Entonces, pero yo iba a los sitios, hacía la introducción, ya comenzaba a aplaudir, porque yo era un agitador, realmente. Yo era un agitador del pueblo, ¿entiendes? Y no te creaba conflicto. Déjame terminar de la idea. Sí. Entonces, sí. cuando la gente reconoce la canción, digo yo, y aplaude, yo, ¿se parece? Pero dice, sí. Yo, pues no se puede cantar, porque está prohibida. No, cántala. No se puede cantar. Entonces, en ese ínterin comienzo a hablar de Francisco Alberto, de lo que es Francisco Alberto. Y digo hablando más que lo que diría la canción. Sí. Y ahí es que venía la cuerda de la policía. Sí. Porque es que tú hablas más que de Francisco Alberto que lo que dice la canción. Exacto. Es como si lo hubiera cantado. Para ellos yo lo hubiera cantado. Óyeme una cosa, Ramón. A ti te detuvieron en Dajabón, creo que fue, o en Lome Cabrera. En Lome Cabrera. Después me trasladaron para Dajabón. Te llevaron a Dajabón después. Pero también en esa zona detuvieron a varios sindicalistas, izquierdistas. Algunos caían siempre presos. Sí, algunos caían siempre presos. Bueno, ahí en Dajabón, cuando yo salí, el policía me estaba esperando en el carro y me agarraron ahí. Dice, usted está detenido. Y yo dije, déjame guardar la guitarra, tranqué el carro. Entonces fuimos caminando del local hasta la fortaleza. Era un trillo de 500 metros más. ¿Pudieron tirotearte en ese trayecto? Sí, entonces todo el que estaba ¿Tú saliendo nunca de ahí, tuviste ese temor? todo el que estaba saliendo de ahí, se fue detrás de mí pidiendo que me soltaran. Cuando llegaron a la fortaleza, y ahí salieron los guardias a dar macanazo y golpe a la gente. Y metieron preso un montón, igual que el Sancho Osama, no cabíamos todos en una sola cárcel. Y de ahí al otro día me trasladan a Dajabón, y en Dajabón me está esperando un coronel que se llama Machetico. Le decían Machetico. Le decían Machetico. Sí. Ya tú sabes, coronel Machetico. Y me está esperando así, yo voy en el carro con la policía, y el resto viene en un camión, todos los presos. Se para el camión, comienza a desmontarse la gente, y yo me desmonto, y dice el coronel, yo lo oigo, dice, ¿cuál es el Leonardo? Yo levanto la mano y digo, aquí. Y se acerca para mí, nos acercamos ambos. Él me va por aquí a mí. Y me dice, ¿qué es lo que le pasa a usted con el gobierno? Es la pregunta que tú no quisieras oír. ¿Qué es lo que pasa a usted con el gobierno? Y yo la desvío y le digo, lo que pasa es que dicen que yo he cantado canciones prohibidas y yo no le he cantado. Dice, usted es un agitador. Tránquemelo en una solitaria. Yo duré 5 días en una solitaria preso. Una solitaria es 1 metro cuadrado. Sí. No podía extender las piernas agachado. Y ese domingo comenzaba 7 días con el pueblo. Y yo estaba preso. Bueno, pues tú caíste también en los tiempos en que habían agarrado a Guido Gil. En esa misma solitaria tuve yo. Sí. A Guido Entonces Gil. ahí yo pasé 5 días, comenzó 7 días con el pueblo el domingo. Yo estaba preso el lunes. El martes es que el abogado me saca y yo salgo mal del estómago. Porque prácticamente no comí, me cayó mal toda la situación. Y yo duré como 2 días muy débil. Entonces, en la clausura fue que yo vine cantando. Ya. Estamos, toda esa vida ajetreada, sometida al apremio, a la persecución política de ese entonces, donde realmente a cualquiera le rompían el pichirrí. Sí. No había... hay una pléyade de 200 dominicanos, muchos de ellos ilustres, Jabún, periodista, Orlando Martínez, de este muchacho de Microscopio,
¿Cómo se llama? Orlando Martínez. Muchísima gente que en esa época no sobrevivió a la época de terror que imprimió ese régimen. Orlando lo matan un año después. A ti no te acicateaban a familiares, amigos, cercanos, de que dejara de seguir ese camino para que pudiera tener un futuro. ¿Cuánta gente se te acercó y te daba consejos? Yo te voy a contar algo que yo descubrí en estos días. Sí, no lo había reflexionado. En 1970, cuando yo canto por primera vez, yo estaba en Estados Unidos con planes de trabajar. Me había graduado la madre y maestra de técnico en maquinarias industriales. Entonces pensé coger para allá, buscar trabajo en la General Motors. ¿Entiendes? Que trabaja ese tipo de cosas. Pero yo tengo músicos, yo tengo el arte por el lado de los Quesada, de mi madre, que cantaba cuando era soltera, con Tete Marcial hacía dúo, el dueto Apolo, y cantaban a diario a la 1 de la tarde por HI3U, la emisora que había, cantaban acompañados al piano a este señor que no me acuerdo el nombre, que escribió la canción de Maibá. Ese te digo, Escúpelo. Sí, yo lo sé, que ahí de los Pinitos. Sí. Diógenes Silva. Diógenes Silva, acompañado al piano de Diógenes Silva. Entonces, ese me lo dio el señor Román, que estuvo en la oficina histórica de Santiago. Sí. Y él me dijo, te tengo aquí un regalo. Y me trajo 2 periódicos donde se hablaba de mi madre y de Tete Marcial. De San Pedro de Macorís venía un reporte de que esas voces lindas al mediodía de Aglay y de Tete Marcial, mira cómo entraba de Santiago a San Pedro de Macorís. Sí. Estaba limpio. Siempre ha habido una conexión entre San Pedro. Y no es que estaba limpio, el espectro estaba limpio. Tu madre, que yo la conocí. Pero ¿qué pasa con esto? Te digo que yo voy a Estados Unidos y mi tío tiene una orquesta que es parte de la Fania. Es una orquesta conocida. Y un trompetista conocido. Y él oye mis canciones, yo cantándole en guitarra, y dice, todas esas canciones son tuyas. Oye, pero tú cantas bien, vamos a grabar eso. Y yo, ¿y tú quieres? Lo grabamos. Y la grabamos. Y mandamos un disquito pequeño para acá, para Santiago. A la escuela mía de karate, había como 5 locutores, y cogieron el disco del maestro. Del maestro. José Guillermo Suet, Alejandro Sánchez, Tabito Puello. Había como 5. ¿Quién era el otro? Era yo era uno de ellos. Sí. Y cogieron ese disco y le dieron radio. Y le dimos candela. Entonces, en ese disco habían 2 canciones, que era una de protesta y otra social cristiana. Sí. Entonces, Santa María agarró la canción social cristiana y le dio rayo por ahí y sonó en todo el Cibao, porque tenía la cobertura muy buena. Déjame decirte algo, a Santa María la llevé yo. Yo la llevé a Santa María. Pues mira, entonces. Yo hacía un programa de 8 a 11 de la mañana que se llamaba El Club La Famosa. La cuestión es que... Yo tengo la pregunta, porque tú eras un joven acomodado de una sociedad donde tu familia tenía una posición económica. Clase media. Sí, pero bueno, y formaron en esa época el país era pobre. Una pequeña industria, la primera agroindustria del país. Sí. Que de los productos naturales... Productos ella. Los productos de ella. Lo que quiero decir es que yo, cuando canté por primera vez, cuando venía para acá, porque tenía los discos pegados, me compré un tuxedo. Un tuxedo, un traje de gala, brillante y cosas. Yo estoy pensando en un artista de Las Vegas. De Las Vegas. Ese es mi sueño en ese momento. Y vengo con mi tuxedo. Viene este que armaba las explosiones en el estadio, Luis Martínez Diloné. Y me dice, Ramón, yo quiero que tú cantes una explosión de esta que yo voy a hacer ahora, el 5 de abril. El trabucazo, tal cosa, que traigo al Greco, que estaba pegado con la canción La Nave del Olvido. Y tú vienes como la parte dominicana. Mira la contraparte. Era yo que grababa todo eso. Entonces, entro yo. Y llego al estadio Cibao ahí, con mi tuxedo de gala, con los Helter Skelter. Que eran los chicos de fuego que cambiaron a Helter Skelter después. Los Helter Skelter me acompañaron, porque yo grabé varias canciones con ellos. Ya estaba Vitico. Y éramos muy buenos amigos, muy buenos. Y somos muy buenos amigos, lo que pasa es que una vez uno no se ve. Pero con los Helter Skelter y mi tuxedo y la guitarra en la mano,
me presentan y yo comienzo a cantar. Digo, ¿sabes qué es lo que yo canto? Mi primera vez. Iguales somos todos, pues nacemos de una madre que nos quiere y nos crió. Pero se ha impuesto el odio y la maldad entre los hombres, creando esclavitud, mucho dolor. Y por ahí se va la canción. Y por ahí se fue el tuxido. Porque el tuxido dijo, esto no es mío. Tú has cogido la línea que no me corresponde. Sí. Quítate el tuxido eso y vete en ropa por otro lado. Con el pueblo. De ahí para adelante. O sea, una pegada total. Sí, con el pueblo desde ese día. Sí. Y hasta el día de hoy, yo te digo, quizás aterrizando, hasta el día de hoy, yo he decidido ser candidato a la presidencia. Ajá, hablan un poco de eso. Fíjate qué pasa. En la vida de un patriota, tiene que tener un cierre. Yo estoy en el cuarto. ¿Tú sabes qué es el cuarto? Sí. El último cuarto de mi vida. Sí. Yo estoy en el cuarto y si voy a cerrar esa vida, tengo que cerrarla en grande y tratando de que se logren por lo que yo he peleado, yo he luchado, justicia, equidad, desarrollo y todo ese tipo de cosas. Y yo he visto que no es posible que se haga con los políticos que tenemos, que ya han mostrado sus características. Los últimos 30 años han sido ¿de qué? ¿De desarrollo? Ha sido de parches, de hacer cosas para buscar dinero, puentes, elevados, túneles, circunvalaciones ahora en estos tiempos están de moda. Y esa es la protesta de la gente de Moca, de Juan López. Yo estaba allá con ellos, dando el apoyo. Querían tirar una circunvalación que lo saca a ellos de la carretera. Dice, ¿cómo te vamos a hacer una circunvalación? Y nosotros nos sacan fuera. No, pero entonces, yo tienen creo un que lío ahí grandísimo, ¿no? Sí, pero y yo fui a apoyar. no tienes razón con relación a eso. ¿Tú sabes por qué? Porque es que en Moca, cuando tú llegas a Moca... Dejen por eso la Moca, Sí. vamos a terminar esta parte. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, bueno, yo creo que la mejor forma de cerrar es de intentar hacerla en grande. ¿Quién? Nadie lo puede hacer mejor que yo. Nadie. ¿Por qué? Porque tengo 50 años de lucha patriótica intocable. Una línea de conducta intocable. Como cristiano, como cantante romántico y como cantante social. Pero también con mi presencia en actividades, apoyando por aquí y por De acá. manera militante. Exacto, militante, un militante completo. Entonces, de hace 5 años yo vengo dándole mente a eso y he estado diseñando un proyecto de nación para la República Dominicana, basado en 4 puntos. El punto número 1 es que es necesario organizar el país. El país que tenemos, si tú abres el mapa, ¿qué es lo que tú ves? Un rompecabezas, un cuadrito aquí, un cuadrito allí, un cuadrito aquí, un Una cuadrito allí. atomización. Y se van haciendo una serie de distritos municipales que se desprenden de un municipio porque no funciona según ellos, pero realmente es el crecimiento de la política, del empleo político. Y así tenemos cientos y cientos. Entonces, eso hay que reorganizarlo. En mi proyecto son 4 zonas, o 3 zonas con gobernadores. Lo quitamos de encima a los diputados, lo quitamos de encima a los senadores, porque se va a trabajar por región, no por nación. Y las regiones tendrán sus leyes y sus reglas, ellos mismos. Dime. Y todo lo que se haga ahí es una vez al año. La legislación es una vez al año. Durante un mes está dedicado a legislar o arreglar lo que se va a reparar. Esa es la primera, organización. La segunda es la constitucionalidad. Hay que recomponer la constitución para el país. ¿Y en qué consiste eso fundamentalmente? En devolverle el derecho al pueblo. Que el pueblo es el que manda. En la constitución está, en el artículo 1 y 2, todo el poder nace del pueblo, pero el pueblo lo delega a través de las elecciones a una serie de ladrones y de gente sin concepto, porque hay tan gente que fueron revolucionarios en el PRD del 78 y ahí están haciendo toda esa babosería. Lo que pasa es que ha habido una transformación social. Ramón, tú lo debes entender, porque aquí hay un problema con el cual tú chocas, y tú lo sabes. ¿Con qué? Hay una problemática social en la cual tu discurso político choca
aquí se acostumbra ya la política, la praxis política, no importa que sea pura o esté mediatizada por otros factores, pero toda la acción política aquí depende del clientelismo. Dinero, tú tienes que poseer, ser una figura, tanto así que todos los partidos políticos y el gobierno se unificaron y quitaron el privilegio constitucional de las candidaturas independientes. ¿Tú entiendes en el ambiente que te está moviendo? Pues, lo que tú acabas de decir da pie por lo que yo estoy hablando de la Constitución. Tú no puedes entender y comprender cómo la Corte Constitucional dice esto es legal y es constitucional, sí, y le dice al Congreso, ustedes lo que tienen es que hacer el reglamento. Como lo dijeron, tienen que hacer el reglamento del referéndum que está en la Constitución, y no se puede hacer porque ellos no han hecho el referéndum, no les interesa que el pueblo hable, no les interesa que los independientes participen, porque podemos encontrar mucho más calidad, bien organizado, porque yo creo que los candidatos independientes deben comenzar desde la base, no desde arriba, desde la presidencia. Puede ser un presidente, es una persona muy reconocida, con una nombradía, pero desde abajo, usted quiere ser candidato independiente, sea candidato a síndico, sea candidato a regidor, sea candidato ahí, que lo conoce, ¿entiende? No que usted quiera ser senador, usted no lo conoce en la provincia, lo conoce en su municipio. Y así sucesivamente va subiendo y llega un momento que se puede ser candidato a la presidencia. Eso hay que reorganizarlo. Lo tercero es la producción nacional. Aquí hay que producir para que el Producto Interno Bruto crezca, porque aquí el Producto Interno Bruto crece por préstamo, no por producción. Aquí no hay industrias nuevas, que tú digas, ¿cuáles son las industrias nuevas de este país? Mejor algunas han cerrado. César Iglesias cerró, quebró. Y le metieron unos cuartos de la pensión para recuperarlo. Es decir, industrializar. Yo tengo 5 ejemplos, 5 proyectos industriales, pero no cuestan nada, Donde hay plátano hay que montar una agroindustria para los subproductos de los plátanos, que dejan más dinero que el plátano. Agregarle valor a esos productos. No, que los 5 subproductos del plátano dejan más que el plátano. Inclusive la cáscara del plátano. Eso es cierto. La cáscara del plátano es más nutritiva que el plátano. Claro, porque está llena de potasio y de magnesio. Tenemos una agroindustria ¿dónde? Donde hay arroz. En Estados Unidos las cácaras sirven de sí, ser envasadas y se le hace un trabajo y se vende. Aquí no. Ejemplo, donde hay arroz, tú montas una se la tiran a la vaca. Tú montas una agroindustria de ese arroz. ¿Por qué? Porque el arroz lo descascaran. Sí. Y el salvado, que queda en la cáscara, da un aceite premium. El aceite del salvado es premium. En Europa lo pagan a carísimo porque lo aprecian. Y aquí lo apreciarían si estuviera. Es un subproducto del arroz que no se aprovecha. Está actualizado. Se está botando el salvado y dándoselo como comida a los animales. Tú estás muy actualizado. Me entero en esta parte. Entonces tú pones otra industria. Pescadería. Esta es una isla, señor, y aquí no hay una sola industria que tenga que bregar con el pescado. De montar 2 industrias, en el norte y en el sur, con botes oceánicos. Es decir, que salgan a alta mar, duran una semana pescando y refrigerando toda esa pesca. Y cuando regresan, ya van para la industria que está ahí. Bueno, pero eso es cabeza de pescado, filete de pescado, tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se hace de manera artesanal, no de manera industrial. Porque, por ejemplo, pero donde hay peces, no es en la parte sur de la isla, es en la parte norte. Todo depende, porque estamos hablando de alta mar. Sí. No estamos hablando de la orilla, en botecito. Claro. Pero te lo digo porque donde hay frío es que hay peces. Donde no hay, date cuenta lo que pasa, por ejemplo, en Alaska. La cantidad de salmón que hay ahí, la cantidad de diversos pescados, porque las ballenas que vienen a parir aquí crían sus cachalotes en el norte, en donde hay frío. Pero para terminar el cuarto, porque yo sé que ustedes están haciendo cambio ahorita, el cuarto punto es educación y salud. Productividad, educación y salud, base para la transformación del país. Si tú no le das salud a la gente, ¿por dónde comienza el Sistema Nacional de Salud? Comienza por las clínicas primarias. Las clínicas que están en todas partes regadas en un país,
está lleno de clínicas pequeñas donde la gente llega con una enfermedad a esa clínica, lo atienden, le dan su medicina y se va para su casa. Si es grave, lo refieren, pero no va al especialista si no es referido aquí abajo. Es decir, el 70% de los productos, de los problemas médicos se resuelven en las clínicas primarias. Pero para eso tienen que ser clínicas primarias bien equipadas. Tienen que tener rayo X, tienen que tener resonancia, tienen que tener laboratorio básico, para que un médico pueda, en la consulta, hazme esto y pasa mañana, voy a buscar los resultados y te voy a decir lo que vamos a hacer. Si es necesario referirlo, pues tú vas referido ya con eso. Y además todas estas familias tienen que estar registradas en su clínica primaria. Una gente no puede ir a cualquier sitio, no puede ir al especialista, tiene que entrar aquí y de ahí lo van a referir. Le llaman filtro. Juan Carlos Bisonó. Bueno, Ramón, Sí. Leonardo, placer de tenerlo aquí. Gracias a que tú vengas aquí de refuerzo, ya estamos terminando la parte mía. Y qué bueno que... Lo que pasa es que aquí nos pusimos a hablar de, Porque se ha de tratado, pelota, como dice uno. estoy escuchando desde el inicio la entrevista y se ha tratado, bueno, se preguntó un poco a aquellos años que no era el propósito de la entrevista realmente. Sin embargo, es interesante Agarramos el final. tener a una figura como Ramón Leonardo. Ayer ayer o antes de ayer cuando subía el flyer, hay gente que me empezaba a hacer preguntas inmediatamente, que lo puse en mi estado, en TikTok, en Facebook, y me hacían algunas preguntas. Por ejemplo, me decía un amigo, pregúntale a Ramón Leonardo que qué lo motiva a él después de ser un activista político por décadas, que a través de su música ha influido, ha llevado, inclusive ha sido un símbolo en un momento determinado. Y me decía, ¿por qué se motiva a buscar una posición electiva en lugar de seguir influyendo precisamente desde la sociedad civil y la música y el arte y la cultura como lo ha hecho? Yo entonces le estoy transfiriendo esa pregunta. Yo le estaba diciendo a ellos que yo estoy en el cuarto de mi vida y uno tiene que cerrar con broche de oro. Contando que la vida tiene 100 años. Sí, porque ya después de los 100 no hay nada que buscar mucho, después de los 100. Pero los grandes administradores de las empresas, incluyendo la presidencia de los principales países, son de 78 para allá, 75 para allá. ¿Recuerdan la historia de Balaguer? Le preguntaron a Balaguer por qué él, siendo tan viejo, andaba buscando la presidencia. ¿Pero cuando la contesta? Le dijo Balaguer, Sí. te voy a decir, Yo no que voy a saltar la aguja. estas preguntas se le hicieron a los franceses. Y los franceses le dijeron, aquí tenemos de 80, porque los 90 se murieron. Si no lo hubieran cogido de 90. Balaguer. Pero la realidad es que uno tiene, con una vida patriótica como la que yo he llevado por 50 años, y he notado que hemos logrado muy poca cosa. Y nos han traicionado. Es decir, las personas que en un momento nosotros pensamos, como el PRD, por ejemplo, que iba a ser la esperanza nacional, cuando llegó al poder se corrompió totalmente. Y hasta el día de hoy podemos decir que son serias y verdaderas las palabras de Juan Bosch. El PRD estaba lleno de garrapatas. Eso dijo Juan Bosch y por eso formó el PLD. Pero el PLD se fue con garrapatosos, porque eran PRDistas todos. Sí. Es decir, que la garrapata está todavía permanente en todos los partidos que fundó Juan Bosch. Es el padre de la democracia verdaderamente. Los partidos más importantes de aquí los fundó Juan Bosch. Tú acabas de decir una frase importante, porque es el hombre más impoluto. Hay gente que no lo después reconoce de Duarte. eso. Después de Duarte. Sí, es así. Mire, usted que ha sido un símbolo. No te puedo terminar la idea. Y es perfecto. que ya en este mortal, es decir, yo vengo hace 5 años preparando un libro que se va a llamar Ramón Leonardo, un proyecto de nación. Y en ello voy incluyendo una serie de estas cosas, industria, proyectos. Y ahí no están incluidos los proyectos mineros, no me meter en eso porque es muy largo. Es un lío de ahora también. Pero después alguien me dijo, Ramón, bueno, tú eres que tiene que encabezar eso. Y no fui yo que lo dijo. Me desperté un día y me jalaron la oreja. Y me dijeron, Ramón, te vas a morir sin hacerlo. Así. ¿Qué tú estás esperando? Desde los 38 años a mí me dijeron, en los tiempos más gloriosos de mi carrera, tú debieras ser presidente de este país. En los tiempos, yo estaba alto en popularidad, en balada, en todo.
tú debes ser presidente de este país. No es que yo no aspiro a eso, yo aspiro a ayudar a mi pueblo. Y así ha llegado hasta ahora. Pero ahora yo sentí el jalón de mi Dios. Te vas a morir sin hacerlo. O sea que la divinidad, Dios le dio un jalón de oreja. Un jalón de oreja. Dice, te vas a morir sin hacerlo. Porque ya el tiempo se está acabando. Es decir, tú no tienes oportunidad de hacer otra cosa mejor que tratar de llegar a la presidencia y hacer lo que tú crees que se debe hacer. Compártelo con el pueblo desde ahora. ¿Usted cree en Dios? Todos estos proyectos. ¿Usted cree en Dios? Yo soy militante cristiano. Y créele en la epifanía. Militante. Es decir, yo no juego con eso. Déjame decir, no, tú tienes un... Yo digo como Pablo. Tú tienes Cristo un y yo organismo- mayoría aplastante. Tú sabes que ya definitivamente se prohibió las candidaturas independientes. No, Tienes un eso, mecanismo. eso es inconstitucional. Si no lo enamoramos así, le estamos dando visto bueno a la inconstitucionalidad. Nosotros tenemos que decir, eso es inconstitucional esa ley. Porque lo es. Sí. No es porque acabamos de decir, es Porque se inconstitucional. espera que en los próximos días pueda ser atacada ante el Constitucional lo que ha hecho el Senado. Eso es lo que inclusive expertos que hemos consultado dicen, que puede ser atacada para que el Tribunal Constitucional de nuevo vuelva y la tumbe. Yo Exacto, perdí el la constitucional fe sobre eso. va a ser una sola cosa, y es declararla inconstitucional. Es todo. Y ya. Ya. Y entonces sigue todo normal. No tiene por qué discutir, porque el constitucional, sus sentencias no son discutibles. No son No. discutibles. Lo que No. pasa es que en la presidencia del Tribunal Constitucional, el presidente mismo es una ficha cuestionada con intereses muy ligados al gobierno y no se va a mover en contra de quienes lo pusieron ahí. Ustedes han pedido la fe. El problema es que la sentencia está ahí. Sí. Ya está ahí. No, es yo tengo ilegal. yo tengo Es mi ilegal. duda Yo lo sé. Porque él Y no lo se he va a dicho. jugar su trayectoria. Él sabe que hay un tema y yo no, particularmente de lo que dice Checo, que esté vinculado, yo no creo que vaya, cuando llegue ahí, ellos vayan a inventar con eso. Una de porque las razones de mi eso- proyecto eso de no- nación porque es es que que constitucional. los jueces ¿Sí? de la no puede Suprema violar. Corte y los jueces del Constitucional tienen que ser elegidos por el pueblo. Las otras cortes, apelación, él lo puede hacer las cortes, pero tú tienes que llegar a las altas cortes y que el pueblo las elija. Después, claro, de una depuración, de una serie de requisitos. El primero uno que no puede haber sido militante político. Ramón, es que tú Ramón. estás pensando de Por manera... ejemplo, tú coges a un abogado como Artañán Pérez, un abogado de primera clase. Podría ser Lamentablemente, candidato. Ya se fue. Ya. Digo, pero estoy pidiendo uno, porque no podríamos mencionar, pero ese fue un abogado excelente que podría haber sido miembro de una de las Sí, seis pero cortes, yo- elegido por el pueblo. Pero tú tienes ideas que son muy genuinas, pero que no son compatibles con la sociedad de hoy, que está maleada por muchos intereses y por situaciones que no son las más genuinas. Ya aquí Mira, todo es Ramón, engaño. ¿bajo qué plataforma? En los Diga- Estados Unidos hay diga, como Ramón. 15 estados que escogen los abogados, los jueces. México acaba de aprobarlo. Los jueces de la Constitucional y de la Suprema Corte lo elige el pueblo. Y ya lo eligieron. Hicieron la primera elección. Y en muchos países de Europa también. Es decir, es algo democrático. Es la democracia, es el poder del pueblo. Entonces, Eso es lo más correcto. Ramón. Lo otro no es más que agarre. Agarra por aquí, agarra por allí. Ramón Leonardo, ya planteando que tiene aspiraciones directamente a la presidencia, ¿bajo qué plataforma estaría? Esa es llegando? la pregunta del millón. ¿Bajo qué plataforma? Bueno, Fíjate, porque mira, hablamos del no independiente. te voy a decir, Hablamos del independiente, pero el independiente, lo que he leído y lo que veo es, el independiente viene siendo casi lo mismo que un partido, porque hay que tener una serie de organizaciones que lo sustenten y los apoyen para llevarlo. Y un historial. Y un historial. Un historial nacional. Una trayectoria. Por ejemplo, exacto. yo soy un candidato independiente ideal. Porque pero me conoce el pueblo entero, ha conocido mi historia. Y si yo digo, soy esto, el pueblo, pues ya no remunera nada. Si no lo sabe, por ejemplo, hicimos un trabajo de evaluación de mi candidatura partiendo de cero. Y el resultado fue, que hizo en la oficina que hizo José Ramón, cuando la gente sepa que tú eres el candidato, tienes 1 millón de votos. ¿De dónde? De los 40 para allá. lo que De los vivieron- 40 para 70 años, toda esa gente, un millón de esos, 2 millones casi,
van a votar por ti. Entonces, pero ¿bajo qué plataforma entonces se presentaría Ramón Leonardo en el 2028 ante el electorado? Yo te voy a decir algo. ¿Quién sustentaría o quiénes? ¿Qué organizaciones sustentarían? Hay dos partidos que me han ofertado que yo sea su figura en las boletas. No lo decimos ahora porque es muy temprano. Pero ya hay dos partidos de los pequeños que andan por ahí que siempre hacen de bisagra. Bisagra. Pero dicen, mira, nosotros estamos tú, mi partido te lo presto a ti. Y tengo también varias gente de Europa, de Estados Unidos, que han dicho, Ramón, te patrocinamos. Es decir, lo que tú necesitas en términos de campaña. Usted que fue un batallador. Pero con una cerveza. Eso no implica ningún compromiso mío con ustedes. Si ustedes quieren apoyar esto, eso va a ser público. Están entregando una cantidad de dinero, usted. Y yo no soy compromisario con usted de nada. Yo no voy a gobernar atado a dinero. Pero hace falta. Usted que fue un gran luchador y que hemos escuchado algunas de las experiencias difíciles que vivió a través del canto, sobre todo, esa icónica canción Francisco Alberto, Caramba. ¿Cómo ve, y que vivió esos 12 años sangrientos, cómo ve o cómo califica y cómo la podría definir la democracia dominicana del 2026, Ramón Leonardo? Yo creo que nosotros debemos quitarle la tipología de gobierno que tenemos. El nombre de este país es Dominicana. Ese es el sustantivo. El sustantivo, el nombre es Dominicana. Yo recuerdo una vez que yo estuve compartiendo con el profesor Casado Foler, que escribió un libro que se llama Dominicana, el país del amor eterno, y él hacía mucho hincapié en eso. Tenemos que destacar el nombre de Dominicana, que es sustantivo. Y él soñaba con que un día, en los juegos de pelota, dijera, Dominicana va adelante. No la República Dominicana, sino Dominicana va adelante. Y eso se ha visto ya. Dominicana sin república. La primera vez que se vio eso fue en España, que son muy quisquillosos con la literatura. Ahora, ¿república qué es? República es un estilo de gobierno, fundamentalmente democrático. Es decir, si esto es una república, tiene que ser basado en la democracia. Y la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo. Es decir, que cuando estamos hablando de una república, es donde el pueblo tiene poder de decisión. Y en este país no tenemos poder de decisión, incluyendo la Constitución. Es un país inconstitucional, de arriba a abajo. Si tú revisas la inconstitucionalidad más grosera y vergonzosa que este país, que este gobierno, junto con los anteriores, porque no es el solo, ha permitido 1 millón de haitianos ilegales, violando la soberanía. 1 millón, dices tú. Más de 1 millón. Bueno. Más de 1 millón de haitianos ilegales. Ojalá fuera uno. Es inconstitucional. La regularización es inconstitucional. Eso no está en la Constitución. Eso lo crearon los presidentes para seguir hacia adelante con su objetivo de sustituir raza dominicana y crear votantes dominicanos. Ya tenemos un escándalo grande en la Junta Central Electoral. Están apareciendo por ciento la cantidad de haitianos que le están dando una de nacimiento y le están dando una cédula. Es decir, una realidad de que ellos saben que las elecciones están muy difíciles para ellos. Y ellos necesitan rotarse entre los tradicionales para la impunidad. Pero para mí el 28 tiene un gran parecido con el 78. La pela electoral que se le dio a Joaquín Balaguer en el 78, que perdió todo el Congreso completo, y la presidencia, va a suceder en el 28. ¿Qué cosa ha hecho bien este gobierno? Parches. Bueno, pero dime un parche por lo menos, porque tú has tenido un discurso muy crítico y dentro de tu análisis como ser humano sincero, como una persona pensante, debe haber una brecha que tú has dicho, concho, eso lo aplaudo. ¿Algún detalle? Aplaudir al gobierno. Sí, algo. Yo lo hago. Estoy tratando de pensar, porque ni el presidente sirve. Ni el presidente sirve.
es una figura que ha sido incapaz. Estoy tratando de ayudarlo. Incapaz de ser constitucionalista, que es por donde él juramentó cumplir con la Constitución y con las leyes. Y no lo ha hecho en ninguna forma. Si tú vas por la deuda, mira, en los últimos no den ni un paso por ahí. En los últimos 30 años, para incluir los anteriores, aquí se cogió prestado 50.000 millones de dólares en los últimos 30 años. Yo tengo una lista de obras que están en mi proyecto. Incluyen una red nacional de trenes que yo diseñé inspirado en ¿qué? En el ferrocarril central, que salía de Puerto Plata y llegaba hasta Sánchez, cruzando por San Francisco, unía todos los muelles del norte. Sí. No, dos. Era Sánchez. No, y Manzanillo. Unía Manzanillo. No llega a Manzanillo. Sí, señor. No. Todavía hay riel ahí. No, es de ahí hasta llegaba de aquí Sánchez. Manzanillo. Venía de Sánchez. Porque es de Puerto Plata nunca pasó con el de aquí. Inspirado en ese ferrocarril central que se inició en 1896 específicamente, cuando nació mi abuelo, el coronel Leoncio Blanco. Cayó en la vaina de los sargentos. No. Él organizó el primer... ¿No lo trillaron en esa época? En el 1933. Exacto. Sí, pero no de los sargentos, el sargento de 24. Bueno, ok. Entonces, eso, es decir, yo agarré la idea del ferrocarril central. Vamos a hacer una red nacional de trenes que salga de Higüey, capital Santiago, capital Asua. De Asua se divide para San Juan y Barahona. De San Juan cruza la cordillera central para Santiago. De Santiago, Puerto Plata, toda la costa hasta Barahona. Ahí tú tienes turismo nacional. Tú vienes con un paquete de Estados Unidos, 10 días, te montas en el tren, anda el país entero en 7 días. Eso lo propuso Leonel también. Lo propuso Leonel en el Gran Teatro de Cibao. Eso fue ahora. Tren. Hace 15, 20 años. Bueno, atrás. Pues no lo he hecho. Yo lo tengo puesto ahí en mi libro hace 5 años. Okay. Inspirado en eso. Porque ahí está el turismo, ahí está el transporte de pasajeros y ahí está el turismo, transporte para eso y carga. Sí. Eso cuesta 24.000 millones de dólares. Hoy, 24.000 millones. Y se hace en 6 años. 6 años. Pero ahí está el proyecto de Dominicana Mar, las dos industrias marinas. Ahí está ampliar el metro de Santo Domingo, que además tiene las dos líneas, norte, sur, este, oeste. No han hecho más nada después de eso. Hacerle 2 anillos. Los trenes llevan anillos para poder conectar los municipios. Que busco lo que tiene que ver con el ferrocarril, que siempre he escuchado, pero nunca realmente lo había buscado. Y ciertamente, como dice usted, dice que la línea principal, Puerto Plata, punto clave portuario, Santiago de los Caballeros, Centro Económico de Cibao, La Vega, extensiones y ramales, Moca, San Francisco de Macorís, Salcedo, Hoy, Hermana Mirabal, Navarrete y Tamboril. Dice además entonces que hay una confusión que nunca ha llegado a Manzanillo, nunca llegó, que no estaba, dice inclusive, hubo otro tipo allá interno que movía el azúcar, pero era allá. Dice, no formaba parte de la red ferroviaria de Cibao, nunca conectado con Santiago ni Puerto Plata, era de uso... No, con Santiago sí. Industrial, no, el de Manzanillo. No, era de uso, era separado. Principalmente industrial, no de pasajeros regionales, y solamente funcionaba en esa zona. Exacto. Cañaveral. Pero el central tenía... sí, donde están los bomberos, donde estaba el bombero, ahí estaba la estación. Ahí estaba la estación, sí. Ahí estaba la estación, que debieron conservarla. Yo llegué a ver Puerto Plata. Yo también. La cuestión es que todas esas obras, 9 obras, incluyendo todas estas cosas, salían por 32.000 millones de dólares. Y eran estructuras, era transformar el país agroindustrial, turístico, en producción. Y sobraban todavía 17.000 millones de dólares. Y todo fue prestado. Utilizando los 50.000 millones, eso que los 30 años se quedaron prestados. Y no se construyó una obra productiva. ¿Tú te has reunido con el grupo de Santiago?
Tiene que hacerlo porque eso se viene. Estamos en una etapa de darle a conocer a la gente que estoy en eso. ¿Tú me entiendes? ¿Qué le dice Ramón Leonardo? Ahorita hablaban, y ciertamente, y usted daba un dato muy interesante, que hay una franja de los 40 hacia allá, que es la que se identificaría con Ramón Leonardo. Entonces a mí me gustaría saber, que soy el más joven del panel y del set, ¿qué le propondría Ramón Leonardo a esa nueva generación que no conoce siquiera la historia de Ramón Leonardo? Hay una desconexión no solo de Ramón Leonardo, sino de datos históricos importantes. Claro. De esa nueva generación, lamentablemente, que hay que entrar en está muy desenfocada. Está mirando para otro lado. ¿Qué le plantearía a Ramón Leonardo y cómo trataría de llegar a ese sector joven que es determinante en los procesos electorales? Te voy a decir que de esa franja de los 40, hay un montón de jóvenes que conocieron a Ramón Leonardo en el show del mediodía. Obligado, siéntese ahí que vamos a ver a Ramón Leonardo. Es decir, crecieron viendo a Ramón Leonardo. Sí. Y son hoy personas. Yo estoy en ese grupo. Cuando aprendí a tocar guitarra, una de las primeras canciones que empecé a los 12 años a tocar fue precisamente Francisco Alberto. Mira, ahí en Estados Unidos yo fui a un sitio, un nightclub, y me asomé por la cortina a ver el público. El sitio estaba lleno. Pero en las mesas de adelante habían como 10 mesas y todos eran jóvenes, de 25 a 27 años. Digo yo, estos están equivocados de sitio. O vinieron a ver a Paniaco, a Ramón Unled. Bueno, pero yo canté y según cantaba yo veía que ellos cantaban conmigo, hacían coro. Yo, coño. Después yo terminé, lo visité, me senté con ellos a hablarme acá. Ustedes no son mi generación. Pues yo luego ustedes dicen, Ramón, cuando yo estaba pequeño, en mi casa, y tú estabas en televisión, había que oírte. Y nosotros no crecimos oyéndote a ti. Yo fui a una boda a los 50 y pico años de boda de una gente ahí en Jarabacoa. Y estaban los hijos ya de edad de nosotros, ya 50, 60, 50 y 55 años. Y todos sabían canciones de Primer Play. Sí o sí, sí o sí. Este era más bello del mundo. Y la cantaban y la bailaban. Porque aprendieron subiendo. Cuando muchachos. Es decir, hay una generación que dijo el estudio que se hizo, dice, de los 30 a los 40, tú vas a agarrar como 200,000 votos, a la hora que esta gente sepa que tú estás en eso. Pero después lo más pobre es donde tú dices. De ahí de los 30 para abajo, es más difícil. Y hay una pobreza mental, lamentablemente. A mí me parece que tú te has tirado una canana encima. Tú declaraste que estás en el cuarto de los cuartos. El cuarto. Sí. Y ya en esa etapa, como decía primer cuarto, segundo cuarto, sí. El último cuarto. Yo por lo menos ya me administro y sé que hay cosas que yo no puedo emprender. ¿Usted está en el cuarto también? Más o menos, pero lo que pasa es que yo he cogido menos lucha. Yo nunca he estado en una cárcel cogiendo pela ni galletas. Perdón. Pues no sabes lo que es bueno. A ti nunca te dieron. El caso es que... ¿Usted se lo preguntó? No, tranquilo. Yo sé que a mí me rompieron la guitarra 2 veces. Pero la guitarra no te la tiraron en la cara. Entonces, en la cabeza. Uno piensa que cuando uno está en esa etapa ya, que debe estar más o menos sosegado. Recogido. No, más sosegado, porque es que él se está tirando un instrumento que es cambiar la ideología, la economía, las relaciones, hacer cambios fundamentales. Un proyecto salvador de la patria. Pero es una maldita canalla. No, excúsame. Eso es admirable. No venga con el relajo, yo no estoy relajando. No, eso es admirable. Perdón, me deja que penetre. Usted lo que está planteando es que se siente, ya debe pasar. No. Si él tiene el deseo que lo haga. Hombre, que no estoy relajando. Yo no estoy relajando. Este sugirió hace un rato, y yo le estoy cogiendo la idea, de que tú, siendo una voz que haga un trabajo social desde lo que te corresponde a ti como artista, porque el trabajo político es otra cosa. Y decía José Martí que para cambiar un pueblo en su estructura, en su pensamiento y convertirlo en revolucionario, había que ser un monstruo en fuerza física, en voluntad y dinero. Y entonces tú te estás tirando una maldita canana. ¿Tú me entiendes? Yo soy ese monstruo. Bueno. Porque tengo 50 años en esto y no me cayó. Bueno, pues está bien. Entonces, si aparece otro, dígamelo. Porque aquí puede aparecer gente de la noche a la mañana. Aquí apareció un Camaño porque Fernando Domínguez le dijo, estoy aquí en Puerto Rico y no puedo entrar. Tú tienes que relevarme. Pero él no estaba en eso.
Él fue parte del golpe de Estado de Juan Bosch. No, porque él que era parte de la oligarquía. Y aparte De la oligarquía pero él militar. asumió el pedido de Fernández Y terminó en la historia como ya y conocemos. terminó con esa obra. Bien. Es decir, y no fue un gran patriota. Se convirtió en héroe nacional, pero no es un patriota. Tiene mucho señalamiento, inclusive en la Exacto. loma, de la muerte de los que era de los cascos blancos, en la loma esta. Donde, Pero acuérdate que la preocupación de Jesús es una. La preocupación de Jesús dice, cuando yo venga, encontraré fe en la tierra. La cuestión no es cómo está, como él la comienza y la dejó, sino es cómo termine. Entonces, ese es el propósito mío. Yo he nacido porque lo siento, comencé a los 13, 14, 15 años, cuando comencé a cantar, el tuxedo ya no me servía, pues me lo compré y no sirvió, porque yo era un cantante de protesta, que hacía yo con un tuxedo puesto, que brillaba para los grandes escenarios. Quítate esa vaina, regálala a mi hermano, te la regalé. Entonces, si yo he asumido este reto por más de 50 años, quizás como ningún sobreviviente, porque Está hablando ya de, ¿cómo se llama? Entonces, yo tengo que asumir que el último cuarto mío es para hacer un cierre. Y el mejor cierre es tratar de venderle al pueblo una solución. Genio y figura. Por hasta eso la yo hablo de una cosa. Genio y figura hasta la sepultura. Usted y ¿Sabe cuál es mi eslogan? Uno escucha. ¿Sabe cuál es mi eslogan de campaña? La esperanza del 28. Muy bien. Oye, Porque es la única esperanza. Usted ha narrado. Si el pueblo no se agarra de esa esperanza, se jodieron. Ramón, usted ha narrado eventos importantes de su trayectoria, inclusive narró hace un rato en los momentos en que lo llevaron preso, le coartaron su libertad de expresión y constantemente entonces lo apiaban de la tarima, no le permitían cantar. Eso es coerción a la libertad de expresión. Y prepárense ustedes que eso viene por ahí. Y los periodistas vivieron en esos tiempos momentos muy, muy espectaculares. Nosotros vamos en coche hoy con relación a esto. Pero en este contexto actual, ¿cuál considera Ramón Leonardo que es la principal amenaza a la libertad de expresión en la República Dominicana? La sensibilidad y la dermis de la oligarquía que no acepta que se hable en contra de ella. Y eso va a generar una reacción que la van a tratar de legalizar, como está ya una ley ahí corriendo su tiempo, de que le va a dar derecho para hacer cosas que la Constitución no le permite, porque son leyes inconstitucionales. Volvemos otra vez. Ninguna ley puede ser inconstitucional. Y la ley, no me acuerdo cuál es el número, que está en proceso de que dentro de uno... Bueno, ya fue promulgada. La 6132, la ley de expresión. Esa ley es inconstitucional, porque va en contra de los derechos de expresión establecidos en la Constitución. El derecho de manifestarse. El cómo lo haga, respetando. Mira, cuando en los tiempos de Nibay Ceja y de Pérez. No, de Guzmán Acosta. Ah, ok. Esos dos jefes de la policía me mandaron a buscar a mí. ¿Por qué? Porque yo era detenido. La prensa protestaba. Entonces, ante el escándalo, me mandaban a buscar. ¿Y qué querían ellos hacer? Tenían la prensa ahí. No, tengo aquí a Ramón Leonardo para darle garantías de que él puede ir a cualquier sitio a cantar sin ningún problema. Que Guzmán nosotros Acosta fue el jefe de la policía cuando Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. No, Él es de ahí, de Mamey. Guzmán Acosta. Guzmán Acosta. No fue Ramón Leonardo, ¿estaría no. dispuesto a llegar a tener alianzas con sectores que históricamente han estado en la acera de frente cuestionando su estilo su forma de actuar ante la sociedad, pero que por una coyuntura del momento usted estaría en la disposición de llegar a algún tipo de alianza con alguno de esos sectores? Mira, en los tiempos de Balaguer, yo era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los 7 días en diferentes pueblos, parajes, secciones, distritos, municipios. Yo cantaba todos los días, de lunes a jueves en sitios pequeños, los fines de semana en sitios grandes. Por eso tenía problemas y lo tenía hasta aquí. Porque después que yo terminaba, por ejemplo, tú buscas, yo tengo los recortes de la prensa, canté en Moca, en el cine Marixa. Después de la presentación de Ramón Leonardo, salieron a quemar goma y protestaron. ¿Por qué? Porque yo los agitaba. Yo no lo he negado.
Si yo era un agitador en términos de que la juventud tomara conciencia. Ahora, es muy importante esto, de que los reformistas, yo podía estar en un restaurante sentado comiendo y entraba un dirigente reformista y me miraba. Iba a mi mesa a saludarme. Ramón, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Ahora no sucede. No, ni de Hay juego. una petulancia en los Exacto. funcionarios del Entonces, diablo. fíjate. Te ven a ti como una cosa de agua puerca. Todo una de cabeza, gracia. todo de Te muela. mandan antes de que se acabe esta entrevista. ¿Tú sabes lo que dijo Balaguer de Ramón Leonardo? El día que yo canté 7 días con el pueblo en la clausura, Ese muchacho. estaban viendo en circuito cerrado en el Palacio. Eso me lo contó a mí un general, que en ese momento era coronel edecán de uno de los generales. Dice, Ramón, cuando tú estabas cantando, Balaguer te estaba oyendo. Y le dijo, miren, ojalá yo tener muchos jóvenes como ese en el partido. Jóvenes con conciencia. Así Ojalá dijo- yo tener Así jóvenes dijo como de ese. Orlando Martínez, que era una pluma increíble. Y lo mandó a después, matar. Y lo mandó a matar. Ramón, te mandan un saludo muy Y yo estuve especial. cerca. Un hermano tuyo, Chichi Collado. Te ¿Quién? manda- Chichi Collado. Oh, Chichi, sí, un saludo a Chichi Collado. Un traidor, un Saludo, traidor, hermano. un traidor, Chichi. Sí. Ah, Ah, sí. Ramón Leonardo, un mensaje final a esa No. población, a esa Sí, juventud, sí, sí. a ese Yo pueblo. quiero agradecer en primer lugar esta oportunidad con estos viejos Robles y el joven Roble, porque estas son figuras conocidas ya. Sí, sí. Y yo quiero dar las gracias por invitarme, gracias a Luis que sirvió de nexo, Sí, de conexión. Ya volveré, cada vez que haya algo No, ya, importante, aunque sea ya. una vez al mes, me aparezco aquí. Voy a decir, hablo Ya lo porque esperamos. Y un viernes a cantar. ¿sí? podemos venir un viernes que Un hablamos, viernes a cantar. hablamos de la Puede campaña tomar y hablamos de vino, canciones. y cantamos un ¿Puedes chin. tomar vino? ¿Eh? ¿Puedes Sí, tomar vino? Yo tomo vino. Ramón, actualmente, desayuno? yo lo sé. Vino y pero cervecita. Actualmente, ¿qué hace Ramón en sus momentos de ocio? ¿Cuál es el hobby de Ramón? Ahora ya no es karate. ¿Entiendes? Ya las piernas mías, las rodillas no sirven mucho. Así que, No, yo sé que no es karate hace tiempo, sí, pero ahora, en la actualidad, no escribir. Estoy escribiendo el proyecto de nación de Ramón, de nación de Ramón y la Leonardo. crianza de perro, ya la dejaste. Lo vamos a poner a circular próximamente, antes de las elecciones, ahora quizás en este mismo año. Es decir, porque una gente que quiera ser presidente tiene que tener 4 cosas. Y con eso cierro. Número 1, tiene que ser dominicano, Sí. de pura cepa. Ojalá de 2 generaciones. No de una, sino de 2. Que sea un profesional desarrollado en su vida, de lo cual ha vivido, sin tener que acudir a puestos públicos, sino que ha sido abogado, ha sido ingeniero y ha vivido de eso, levantando su familia y esas cosas bien, honradamente. Eso es fundamental. Tercero, que tenga un currículo patriótico, nacionalista. En su vida ha participado en reclamos, en protestas, en organizaciones de clubes, de juntas de vecinos, y ha estado involucrado con la... Y lo cuarto, que como mínimo tenga 10 proyectos nacionales que tengan que ver con el desarrollo del país, listo para ejecutarlo. Como dijo la Merkel. Me La gustó. Merkel le preguntaron, Me gustó lo que vi hoy de ti, porque tú estabas muy incendiario hace unos años. Y veo que está más sosegado, más maduro y que tiene una visión, y yo diría, más serena de la conjunción de cosas que están pasando aquí en la sociedad, la economía, la política. es que en los tiempos que uno Y vivía a eso es veces, una visión ya que presidencial. corriendo, la policía viene, que no viene. Pero lo importante es eso. La gente tiene que aprender a... Es decir, yo estuve promoviendo que el presidente renunciara. Ajá. Lo estuve promoviendo. ¿Por qué? Porque si fuera en un país, una república realmente democrática, ya lo que él ha cometido en todos los niveles para llevarlo a juicio en el Congreso. Pero como el Congreso pertenece al mismo partido, aquí los equilibrios de poderes no existen. Si no existen los poderes, el equilibrio de poderes, si no se está cumpliendo la... Entonces, aquí no hay república. Eso- Aquí lo que tenemos es una dictadura. Eso sí era peligroso, porque eso era ladrarle a la luna a partir de las condiciones imperantes y no te veía bien. Eso tiene Entonces, que ser no un particular, yo he estado sino promoviendo- una organización política. Yo he estado promoviendo Ese grito. más
promoviendo más ahora, la conciencia electoral, prepararnos para el 28. Y si el pueblo, por ejemplo, ahí está la cesantía. La cesantía está en el Congreso. Si eso lo varían o lo anulan, eso va a incorporar a los sindicatos de todo el país. Y ya hay lío en San Juan de la Maguana, hay lío en Juan López, hay lío con los médicos, hay lío con las enfermeras. Si todo eso se aglomera, aquí va a haber una gran explosión social. Y eso puede crear unas elecciones avanzadas. Pero ese es el instrumento que tenemos que prepararnos ahora para participar y ganar en el 70, como se ganó en el 78, ganar en el 28, con mayoría en todo el Congreso. Si no, en mi primer decreto sería declarar estado de emergencia por 6 meses, o estado de emergencia, pongo a un ladito el Congreso y podemos hacer el primer decreto, que sería 1 mes para que todos los inmigrantes ilegales recojan sus bienes y vayan a su casa. 1 mes. Después de 1 mes se va a aplicar la deportación rigurosa y va a comenzar inmediatamente en 1 año la construcción de la verja perimetral de la frontera. Por ahí vamos. Bueno, Ramón. Gracias, Ramón. Gracias a usted. Gracias Y gracias a toda la gente que estuvieron llamando. Dice que me llamaban y me escribían, voy a ver el programa. Gracias a usted por haber venido. Nosotros le invitamos a que se queden ahí porque venimos con la parte final de esto, que es el poder de la mañana.